Hola, un cordial saludo para todos. Quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Nehemías capítulo 5? Activa tu fe, el gusto por la fe vivirá. Espero que tengas lista tu Biblia, que tengas tu cuaderno y que tengas tu esfero para que puedas tomar nota del capítulo del día de hoy. Recuerda que puedes encontrarnos a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Nehemías 5. Nos puedes encontrar en Facebook como Activa tu Fe Girardot, Nehemías 5. O también nos puedes encontrar a través de la radio y a través de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo delante de la presencia de Dios. Señor, hoy te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Señor, nuestra oración delante de ti cada día es que anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a prestarle mucha atención al capítulo de hoy porque es un capítulo muy interesante. Es un capítulo que nos va a hablar acerca de finanzas. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la hora de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén.
Un capítulo muy interesante porque es un capítulo que nos habla acerca de lo que es la administración financiera. Y vemos que Nehemías es un libro que nos habla acerca de la construcción de los muros, acerca de construir, acerca de avanzar en la obra del Señor. Pero este capítulo nos muestra cómo no manejar de manera adecuada nuestras finanzas puede detener la obra, puede detenernos y puede estancarnos. Mira cuántas personas hay estancadas en la vida porque no saben administrar de manera correcta las finanzas, porque no saben llevar de manera correcta sus finanzas. Mira lo que nos dice este capítulo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Mira cómo las mujeres del pueblo, estamos hablando de las mujeres del pueblo de Dios, o sea, empecemos por ahí. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios el que está clamando, son las mujeres del pueblo de Dios las que están clamando, porque están ahogadas de deudas, están asfixiadas con la cantidad de deudas que tienen. Se han metido sus familias en una deuda detrás de otra y detrás de otra y ellas definitivamente ya no saben qué hacer. Y hay un clamor terrible. Así como cuando la familia tiene muchísimas deudas y hay que pagar y pagar y pagar y las mamás de la familia no saben de dónde va a salir más plata para poder seguir pagando y lloran delante de la presencia de Dios y claman y gimen. Bueno, así estaban estas mujeres. ¿Y qué era lo que ellas decían? ¿Qué era lo que el pueblo decía? Dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Entonces, ¿cuál fue el primer problema y la primera clase de deuda o de préstamo en el que ellos incursionaron? Pidieron prestado para comprar el mercado. Sí, mira, es muy delicado cuando una persona no sabe administrar los recursos y ya llega el punto en el que pide prestado para mercar. Es muy importante que nosotros como pueblo de Dios nos capacitemos en administración financiera. Mira que Nehemías es un libro que nos está diciendo que hay que orar, pero también hay que actuar, que hay que orar, pero también hay que orar. Y así como tú oras, Señor, bendíceme, Señor, dame más recursos, Señor, yo necesito más dinero. También es importante que tú sepas administrar ese dinero. Mira que el Señor nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y cuando tú estudias las parábolas del Señor Jesús, mira que muchas de las parábolas nos hablan acerca de finanzas y nos hablan acerca precisamente de esa administración financiera. El problema más que adquirir un préstamo es no tener la sabiduría para gestionar ese préstamo. Una cosa es cuando una persona adquiere una deuda porque esa deuda va a generar una rentabilidad y tiene un conocimiento, ha hecho un estudio, sabe qué rentabilidad le va a generar esa deuda. Y una completamente diferente, una situación completamente diferente es cuando una persona adquiere una deuda que no le va a generar ninguna clase de beneficio, sino que al gastar ese dinero, hasta ahí llegó el dinero y no hay de dónde sacar más recursos. Cuando una persona llega al punto de pedir prestado para hacer mercado, está en una situación financiera muy, muy grave. ¿Por qué? Porque si la persona pide prestado, por ejemplo, voy a ir al banco a que me preste 200,000 pesos y con esos 200,000 pesos voy a ir a hacer mercado. Entonces compró el arroz, compró la papa, compró la yuca, compró los huevos, se los comió y hasta ahí llegó el dinero. Porque no hay una forma de generar una rentabilidad. Imagínate, ellos estaban pidiendo prestado para comer. O sea, para comer, para ir y comprar el pan, para ir a comprar el arroz, para ir a comprar lo básico de la canasta familiar. Así que por ahí, grave la situación. Pero mira que nos habla de otra clase de préstamos. Dice, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Entonces,
ya viene el otro grupo de personas que lo que hicieron fue empeñar lo que tenían. Mira qué delicado cuando las personas dicen vamos a empeñar la plancha, vamos a empeñar el anillo de matrimonio, vamos a empeñar la casa para poder comprar comida o para darnos estos gustos, vamos a empeñar nuestra tierra, vamos a empeñar la finca. Y mira que ya ellos, este segundo grupo de personas lo que hizo fue empeñar sus propiedades. Y viene el tercer grupo de personas y dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces, las personas que estaban pidiendo prestado para pagar sus impuestos no habían hecho la provisión para pagar el impuesto predial, por ejemplo, no habían hecho el ahorro durante el año para pagar el SOAT o para pagar em, el impuesto de renta, por ejemplo. Mira que hay personas que no tienen una administración financiera adecuada y viven del día a día y no se provisionan para esos impuestos que hay que pagarle al Estado por las propiedades que uno posee. Cuando tú tienes un carro, cuando tú tienes una casa, cuando tú tienes una moto o cuando tú tienes un negocio, un local, de las ventas que tú generas, necesitas ir haciendo una provisión para el momento en el que tienes que pagar el impuesto. Pero si no tienes ese ahorro, si no tienes ahí ese colchoncito de ahorro, esa alcancía allí con tu ahorro para pagar los impuestos, pues llega el momento de pagar los impuestos. Y mira que, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Colombia, en muchas ocasiones, si se paga antes de tal fecha, hay un descuento. Si se paga a tal fecha, entonces es el valor del impuesto. Y si te pasas de la fecha, ya hay unos intereses. Y si te sigues pasando de la fecha, ya hay una multa. Entonces, tristemente, muchas personas no pagan antes ni en el momento correcto, sino que esperan hasta que llegue el interés y luego pagan solamente cuando viene la multa. Entonces ya viene la sanción, viene un cobro mayor, o les van a quitar la propiedad. Entonces, no, ahora sí, miremos de dónde vamos a sacar la plata. El costo es muchísimo más alto, y aparte de eso, pues van a pedir prestado. Entonces, aparte que están pagando un costo mucho más alto, también van a empezar a pagar interés de ese préstamo que están haciendo. Y como te decía anteriormente, es un préstamo que no va a generar rentabilidad, sino que se gasta y punto, porque se paga el impuesto y nunca más se te va a retribuir ese dinero. Entonces es un dinero que queda allí en el olvido, o sea, se pierde, ya no hay nada más que hacer, no hay una forma como ese dinero pueda generar una rentabilidad. Y ese era el caso del tercer grupo de personas. Pedir prestado para pagar los impuestos. Imagínate personas que piden prestado para pagar el recibo de la luz, personas que esperan hasta que le corten el recibo para ir a pedir prestado por allá al banco, a la tía, al primo, a la abuela, al suegro, y ahí sí pagar el recibo de la luz, ahí sí pagar el recibo del gas, ahí sí pagar el seguro del carro, o si no, no puedes sacar el carro. Mira que hay personas que no pagan el seguro del carro. ¿Cuándo lo pagan? Cuando ya les ponen una multa porque sacaron el carro sin haber pagado el seguro. Entonces ya vino el agente de tránsito, le pusieron una multa, le pusieron una sanción, se llevaron el carro a los patios. Entonces ahora sí, pague patios, pague multa, pague la sanción. Y aparte de eso, ahora sí tiene que sacar el dinero para pagar el impuesto. Por eso vemos que la administración financiera del pueblo era gravísima. Ahora, obviamente había una situación de hambre, obviamente había una situación difícil en cuanto a la economía de la ciudad se refería, pero vemos que ellos no estaban administrando de manera correcta. Era préstamo detrás de otro préstamo, detrás de otro préstamo, como cuando un cristiano dice, necesito pedir prestado para el mercado. Entonces, como ya pedí prestado acá, voy a pedir otro préstamo para pagar este primer préstamo que pedí, y poder comprar otras cositas.
pero entonces ahora los intereses son más grandes y con un hueco quieren tapar otro hueco, entonces ya le pedí prestado a mi mamá, le voy a pedir prestado al suegro, ahora le voy a pedir prestado al banco, entonces no me alcanzo con el banco, entonces voy a ir donde un prestamista y la situación económica se vuelve caótica. Mira, fue tan difícil y tan terrible la situación económica para el pueblo de Dios, estamos hablando de hijos de Dios, que ellos llegaron a perder las cosas más valiosas. Mira que la Biblia dice que una persona que pide prestado, una persona que se mete en deudas, puede llegar el momento en el que aún le quiten la cama y lo saquen de su vivienda, lo saquen de su habitación y aún hasta la cama se llevan. Mira que en el caso de ellos perdieron todo, perdieron hasta sus hijos, perdieron su familia. Es tremendo cómo una mala administración financiera puede llevar a las personas a perder la familia. Mira que dice la palabra en el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ellos lo perdieron todo, todo por no saber administrar de manera correcta. Por eso, si tú ves la posibilidad de hacer un curso de administración financiera, hazlo. Mira, en la iglesia, en nuestra congregación, en Activa tu Fe de Girardot, en varias oportunidades el pastor Camilo ha tenido el privilegio de dictar cursos de administración financiera, clases de administración financiera. En el discipulado, uno de los temas que se trata de manera específica es la administración financiera, porque mira que la misma Biblia nos dice que cuando una persona no sabe administrar de manera correcta, lo pierde todo. Entonces tú necesitas capacitarte y tú necesitas aprender a administrar. Mira que el capítulo anterior nos decía que hay personas que piensan que solamente con orar ya se van a solucionar las cosas. Pero no basta solamente con orar, hay que orar y hay que actuar. Y tú necesitas orar, Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor, ayúdame a pagar estas deudas, Señor, ayúdame a administrar de manera correcta. Pero también necesitas capacitarte para saber cómo manejar tus recursos, cómo manejar tus finanzas conforme al diseño de Dios y que puedas ver la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, ellos lo habían perdido todo, habían perdido a sus hijos. Recuerda que los hijos en esa época cuando una persona no tenía con qué pagar, no tenía dinero para pagar, podían quitarles los hijos para que esos hijos sirvieran como esclavos y con el trabajo de esos hijos como esclavos se pudiera pagar la deuda. Entonces, finalmente fue la familia la que terminó pagando las consecuencias. Cuando Nehemías escucha todo esto que está ocurriendo, Nehemías se enoja mucho. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas le estaban pidiendo prestado a sus propios hermanos, es decir, dentro del mismo pueblo se estaban pidiendo prestado y los que no tenían recursos pedían prestado y los que sí tenían recursos les prestaban, pero les prestaban a un interés muy alto. Tenían que pagar intereses carísimos y por eso cada vez era más grave la situación económica. Es como cuando dentro del pueblo de Dios están las personas que dicen, ay, es que no tengo en este momento dinero para mercar, hermanito, me hace el favor y me presta para poder hacer mercado. Listo, hermano, yo le presto 100,000 pesos para que haga mercado, me los paga en 2 meses, pero entonces ya no me va a pagar 100,000, sino que me va a pagar, por ejemplo, 150,000. Y uno podría decir, uy, no, pero todo ese dinero, pues así estaban ellos, estaban entre el mismo pueblo de Dios, estaban pidiéndose prestado y prestando, pero a intereses altísimos. Entonces imagínate qué desorden financiero el que había dentro del pueblo de Dios. Y claro, Nehemías ve eso y Nehemías se enoja, se pone muy molesto cuando empieza a escuchar todo lo que está pasando. Y me gusta mucho el versículo 7 porque mira la actitud de Nehemías, o sea, que él se enoja, pero dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles de los oficiales y les dije, o sea,
Nehemías se enoja, pero luego él medita, sí, él dice, bueno, muestra a ver, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Pensemos. Y luego ahí sí va y habla con los oficiales para tomar decisiones y para reprenderlos y decirles, miren, ¿cómo así que ustedes están exigiendo un interés tan alto a sus propios hermanos? Así que vamos a hacer una asamblea, vamos a hacer una reunión. Qué capacidad de análisis la de Nehemías, ¿cierto? Qué sabiduría. Y además Nehemías era una persona que también tenía como esa autoridad para abordar los problemas de frente, para abordar los problemas sin titubear, sin miedo, pero de una manera también muy cuerda, porque hay personas que en medio del enojo toman decisiones, pero él, aunque está muy enojado, como que respira, bueno, meditemos a ver qué vamos a hacer, pensemos qué hay que hacer. Y luego ahí sí habla con los oficiales, los reprende y convoca a una asamblea. Así que cuando estés muy enojado, ya sabes, cálmate, cálmate, cálmate. Medita primero, busca soluciones, procésalo y ahí sí tomas decisiones. ¿Cuántas cosas tan lindas tenemos por aprender de este libro de Nehemías, cierto? Es un libro hermoso, hermoso, hermoso. Y luego nos dice en el versículo 8 que Nehemías les dijo, miren, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos de los pueblos extranjeros para que ellos no fueran vendidos a los otros pueblos y ustedes les están cobrando intereses súper altos, muchachos. ¿Qué es esto? Esto no se hace, como así que ustedes mismos cobrándole intereses peor que un banco por allá a usura, o ustedes mismos siendo cristianos dentro del mismo pueblo, dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, pidiéndose prestado y prestando el dinero, pero a intereses como si fueran usureros, como si fueran prestamistas, como si fueran, en esta época, aquí en nuestro país se les llama a prestamistas que prestan a demasiado interés gota a gota. Y entonces Nehemías los reprende y les dice, miren, lo que ustedes están haciendo no es bueno. No es bueno que ustedes presten a intereses tan altos. Es bueno que ustedes vuelvan su corazón al Señor y anden en el temor del Señor para que no seamos luego eh, presa fácil de las naciones vecinas, de nuestros enemigos, que nuestros enemigos luego nos estén burlando de nosotros mismos. Entonces, Nehemías les dice, miren, yo también he ayudado a las personas que han pasado hambre, yo también les he prestado a aquellos que han tenido necesidad. No les estoy diciendo que no ayuden a otros, pero oigan, ¿cómo así que les van a cobrar esos intereses tan altos? No, señor. Entonces, Nehemías les dice, hagamos una cosa, quitémosles estos impuestos, quitémosles estos intereses para que no sea un gravamen para ellos. Y yo les propongo algo, devuélvanle a sus mismos hermanos esos intereses que ustedes les han quitado. Dice el versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Y ellos dijeron, ok, Nehemías, vamos a devolverlo, se los vamos a entregar y no les vamos a demandar nada a nuestros hermanos. Vamos a hacer así como tú dices. Entonces, Nehemías convoca a los sacerdotes y juran delante de los sacerdotes que efectivamente ellos van a hacer esto, no les van a quitar los intereses, no les van a quitar los intereses o les van a devolver los intereses a estas personas a las cuales les habían pedido prestado. Así que Nehemías dice, si alguno no hace así, yo voy a sacudir mis vestidos y así va a sacudir Dios su casa, su trabajo y a todo hombre que no cumpliera esto, y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, amén. Entonces vemos cómo Nehemías hace que puedan llegar a un acuerdo. Recuerda que en la ley de Moisés, al séptimo año había un tiempo de restauración donde efectivamente las deudas podían ser condonadas, perdonadas,
Y pues Nehemías conocía perfectamente la ley de Dios, así que él estaba actuando también en justicia. Así que todo el pueblo se goza, todo el pueblo se alegra y ellos empiezan a alabar al Señor con todo el corazón. Y este capítulo termina diciéndonos que Nehemías les dice, miren, los gobernadores que fueron antes que yo fuera gobernador, esos gobernadores también les cobraron muchísimos impuestos. ¿Por qué? Porque esos gobernadores no tenían temor de Dios. Pero desde que yo fui gobernador, yo no les cobré ningún impuesto. Es más, yo ayudé al pueblo de lo mío propio. De lo mío yo les ayudé. Y vemos cómo Nehemías también nos permite ver cómo un gobierno que no tiene temor de Dios es un gobierno que siempre está mirando cómo cobrarle más impuestos al pueblo, más impuestos al pueblo, más impuestos al pueblo. Y creo que a través de este capítulo nosotros también podemos analizar si hay un gobierno que constantemente está mirando cómo gravar al pueblo con más impuestos. Y luego sale otra ley para cobrar más impuestos. Y luego sale otra ley para cobrar más impuestos. Y luego sale otra ley para cobrar más impuestos. Pues es un gobierno que no tiene temor de Dios. Un gobierno que tiene temor de Dios es un gobierno que no cobra semejante cantidad de impuestos, sino que de lo suyo propio, de lo personal, está mirando cómo ayudar a la gente, de lo personal está mirando cómo ayudar al pueblo. Y esto creo que también es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si tú ves que hay un gobierno que está cobrando impuestos y más impuestos y más impuestos, y ahora salió una nueva ley y ahora vienen más impuestos, tú puedes decir, este gobierno no está bajo el diseño de Dios. Definitivamente no está bajo el diseño de Dios. Pero cuando tú ves un gobierno como el de Nehemías, que en vez de estar cobre y cobre y cobre impuestos, lo que hace es bajar los impuestos, quitar un montón de impuestos y más bien de lo personal, ayuda a las personas, tú puedes decir, este gobierno de verdad tiene temor de Dios, un verdadero temor de Dios. Así que mucho ojo, porque si está en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, analizar y mirar bíblicamente, no por las promesas que te hace un político en campaña, porque los políticos son expertos en estar haciendo promesas, pero una cosa son las promesas y otra cosa es la realidad. Una cosa son las promesas y otra cosa son los hechos, las acciones. Entonces tú puedes analizar, muestra, a ver, este gobierno, mire, cobró este impuesto y ahora nos está cobrando este otro impuesto y ahora también está cobrando este otro impuesto y ahora le subió a este impuesto. No es un gobierno que no tiene temor de Dios porque está mirando cómo oprimir al pueblo. Y entonces Nehemías les dice, miren, yo siempre busqué cómo ayudarlos. Es más, dice el versículo 17, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era bueyes y ovejas escogidas, también eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Y cómo termina este capítulo? Mira, qué lindo, dice el versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Algo que nosotros podemos agradecer y estar plenamente convencidos es que cuando nosotros nos esforzamos por ayudar al pueblo de Dios, Dios se acuerda de nosotros para bien. Dios es tan fiel que Él se acuerda de nosotros para bien. Así que cada vez que tú hagas algo bueno para ayudar a las personas, cada vez que tú tengas la oportunidad de bendecir a alguien, cada vez que tú veas a alguien que está en necesidad y tú digas, no, yo lo voy a ayudar, pero no para estarle cobrando intereses, sino porque tengo en este momento la posibilidad de ayudarlo, lo voy a ayudar con este mercado, lo voy a ayudar para que pueda pagar esto que está necesitando. Dios se acuerda de ti para bien. Dios es tan hermoso que Él siempre está viendo
lo que nosotros hacemos. Y cuando tú haces algo por ayudar a otro, Dios se acuerda de ti para bien. Dios te bendice, Dios te ayuda, Dios te respalda, Dios te protege, Dios te multiplica. La recompensa que tú puedas recibir, la recibes de parte del Señor. Mira que Nehemías no estaba esperando recompensa de la gente. Mira que Nehemías no estaba esperando recompensa del pueblo. ¿De quién estaba esperando recompensa? Él estaba esperando la recompensa que viene de Dios. Y aquí termina este hermosísimo capítulo 5, así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a tener una buena administración financiera. Nosotros también queremos administrar de manera adecuada los recursos, queremos gestionar de manera efectiva el dinero que tú colocas en nuestras manos. Señor, te pedimos, danos sabiduría para administrar correctamente cada uno de los recursos que tú nos das. Señor, de ti viene la bendición y de ti viene la multiplicación. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Les recuerdo que pueden encontrar este tiempo devocional a través de YouTube como Pastora Milena de Rojas, Nehemías 5. Puedes encontrarnos también a través de Facebook como Activa tu Fe Girardot, Nehemías 5. Y a través de la radio y a través de la televisión nos puedes encontrar a esta misma hora y por este mismo canal. Así que no te vayas a perder este tiempo de estudio devocional. Hay otros muchos libros que puedes encontrar. Puedes encontrar Nehemías, puedes encontrar Esdras, puedes encontrar Ruth, puedes encontrar Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Puedes encontrar Jueces también. Puedes encontrar Mateo, puedes encontrar Marcos, así que hay muchos libros maravillosos que vas a tener la oportunidad de estudiar. No te lo pierdas. También quiero recordarles que este viernes tenemos nuestra segunda fiesta de semillas. Una fiesta de semillas súper poderosa. Va a estar con nosotros el pastor Fabio Ibarra de la ciudad del Carmen de Apicalá. Y también vamos a tener un poderosísimo tiempo de guerra espiritual. Esta segunda fiesta de semillas es una fiesta de guerra espiritual. Vamos a tener alabanza de guerra espiritual. Vamos a tener un tiempo de intercesión poderoso para destruir todas las obras de las tinieblas en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret, para que tú vengas e intercedas por tu casa, por tu familia, por tus finanzas, por tu salud, y que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas. Así que no te lo vayas a perder. Desde las 6 de la tarde las puertas de la iglesia van a estar abiertas para ti. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Es un tiempo inolvidable. Segunda fiesta de semillas 2025. No te la pierdas. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.